Hola a todos, en esta primera parte del laboratorio vamos a ver cómo definir variables, cómo definir vectores, cómo hacer operaciones con variables o con vectores. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir el RStudio y lo que nos encontramos es con algo parecido a esto. Este es R, esta ventanita que ven acá es el propio R. Después las otras ventanas que van apareciendo son ventanas de ayuda para trabajar con R. Ahora les voy a mostrar un poco mejor cómo funcionan. Pero lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una especie de bloc de notas. A esos blocs de notas le vamos a llamar script, en donde vamos a ir escribiendo todas las cosas que vamos a hacer, porque eso no va a quedar guardado en el R. Cosa que si, bueno, después más adelante precisamos alguna línea de comando que teníamos definida ahí, o tenemos que hacer algo medio parecido, bueno, ya tenemos guardado qué fue lo que hicimos esa vez. Entonces, para eso vamos a abrir un nuevo script y, bueno, antes que nada lo vamos a guardar. Lo voy a guardar en el escritorio y le voy a llamar laboratorio 1. Y se va a guardar un archivo que se llama, termina con .r. Entonces, antes que nada, todo lo que nosotros escribamos con un numeral adelante, el R lo va a pasar por encima, o sea, no lo va a leer. Entonces podemos aprovechar para todos esos comentarios que querramos hacernos para nosotros mismos, para acordarnos después de, bueno, acá esta función la usé porque quería hacer tal o cual cosa, nos dejamos esas cosas escritas, que no va a pasar nada porque R lo va a pasar por encima y no lo va a leer. Entonces, por ejemplo, acá me voy a anotar que esto es el laboratorio 1 y que vamos a trabajar con variables y vectores. Bien, entonces, bueno, antes que nada, todo lo que nosotros querramos hacer, que quede guardado, necesitamos definirlo mediante variables, porque si hacemos operaciones, pero a eso no le ponemos un nombre, entonces no va a quedar guardado de ninguna manera. ¿Tá? Entonces voy a usar las mismas variables que aparecen definidas en el laboratorio 1. Entonces, por ejemplo, por algún motivo me quiero guardar el número 4 porque lo voy a usar después. Este ejemplo es muy sencillo, pero bueno, después vamos a ir viendo por qué lo precisamos. ¿Tá? Y lo voy a dejar definido con un nombre, y el nombre que decidimos ponerle es A. ¿Tá? Te digo, bueno, a la variable A, a la letra A, le voy a asignar el número 4. Cuando digo A igual 4, estoy diciendo que a la variable A le asigno el número 4. También podríamos hacerlo con una flechita, es decir, a la variable A le asigno el número 4. ¿Tá? Por ahora solo estoy escribiendo en mi bloc de notas, no estoy haciendo nada. ¿Tá? Si quiero que se ejecute esta línea en R, bueno, o bien copio y pego esa línea en la terminal de R acá abajo. Siempre fíjense que tenga esta flechita como para indicar que el R está listo para recibir alguna orden. ¿Tá? Esa sería una forma. Otra forma, bueno, y acá, si se fijan en esta ventanita, me va a ir mostrando quiénes son las variables que fui definiendo. ¿Tá? Por ahora me dice que definí una variable A y que le asigné a esa variable el número 4. ¿Tá? También podría ser, para ejecutar esta línea o varias líneas, podría seleccionarlas o poner el cursor encima y correrla con este botoncito que dice Run. Eso automáticamente me va a pasar esa línea de código acá abajo. En realidad volví a hacer lo mismo que hice recién. O también, en vez de tener que estar seleccionando, ir a tocar run o copiar y pegar, podemos directamente posicionar el cursor o seleccionar todas las líneas que cerramos, en este caso hay una sola línea, y marcar control enter, y de esa manera también la línea de código que habíamos marcado pasa a la terminal, que es donde se ejecuta efectivamente lo que queremos hacer. Así que por ahora solo definimos una variable que se llama A igual 4, también vamos a definir otra variable que se llama B igual 3, estoy haciendo lo mismo que en el laboratorio. Entonces, todavía no la ejecuté, ahí la ejecuté, así que acá me dice que B es una variable a la que le asigné el número 3. 3 sí. Bien, R ya viene incorporado con un montón de funciones de las que uno usa habitualmente. La función exponencial, las raíces cuadradas, la suma, el producto, la división.
bueno, logaritmo y cosas así, ya vienen incorporadas y las vamos a ir usando. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, quiero, en realidad con estas variables A y B, que querría definirme una nueva variable, que vamos a llamarle C, y lo que va a hacer es, por ejemplo, agarra la variable A y le aplica el logaritmo, y R ya viene con la función logaritmo, y de hecho me da varias opciones según la base, ¿no? Me dice, bueno, ¿querés logaritmo en base E, en base 10, en base 2, no sé qué? Acá me da toda la explicación, si se fijan, acá en el costadito. Y yo, bueno, quiero hacer logaritmo en base E nomás, que es el básico, así que voy a hacer logaritmo de A por ejemplo, vamos a hacer la raíz cuadrada de B. Raíz cuadrada es esta. Y no sé, y a eso le quiero sumar un 100. Por decir cualquier ejemplo. Y entonces ejecuto eso y ya automáticamente C va a guardar que la variable C vale ahora 102,4 no sé qué, que en realidad sería esto, el logaritmo de A por raíz de B más 100. Bien. Otra de los objetos con los que uno más va a trabajar son los vectores. Muchas veces vamos a trabajar con vectores porque, por ejemplo, nos dan una tabla con datos y podemos pensar en las columnas de esas tablas como vectores y queremos trabajar con las columnas de esa tabla. Entonces, para eso, me voy a anotar acá que vamos a trabajar ahora con vectores. Vamos a arrancar con cosas sencillitas. Por ejemplo, vamos a ver cómo definir un vector. Supongan que quiero definir el vector X, o sea, que quiero llamarle a un vector X, y que este vector X esté formado por 4 coordenadas, que sean las coordenadas 1, 2, 3, 4. Hay varias formas de hacerlo. La primera forma es, bueno, usar la función concatenar de R. La función concatenar nos va a servir tanto para crear vectores como para juntar vectores. Ahora después les muestro un ejemplo. Entonces digo que al vector X lo voy a crear usando la función C, que es concatenar en R, y voy a concatenar las coordenadas 1, 2, 3, 4. Entonces si ejecuto, acá en el costado me aparece que definí una variable X, que es un vector numérico que tiene 4 coordenadas, y bueno, justo en este caso las coordenadas son 1, 2, 3, 4, que fue como las definimos. También podría definir un vector, ese mismo vector lo podría haber definido de otra manera, que es usar la función 2 puntos, que ya viene incorporada con R, lo vamos a hacer así, 1, 2 puntos, 4. Cuando pido eso, R entiende que yo quiero crear un vector formado por enteros, en donde la primera coordenada es el 1, y va a ir aumentando de a un entero por vez, y la última coordenada va a ser 4. Si ejecutamos esa línea, me dice que I es un vector formado por enteros, en donde la primera coordenada es 1 y va hasta la coordenada 4. También podría crearme un vector, o sea, que no tenga por qué estar formado por enteros nada más. Podría, por ejemplo, querer crearme un vector que su primera coordenada sea el 1, la última coordenada sea el 4, pero que vaya salteando de a 0.01, por ejemplo. Entonces eso lo podemos hacer con otra función que viene incorporada de R, que es la función sec. Ahí me salta la ayuda. Entonces voy a poner que quiero crearme un vector en donde la primera coordenada sea el 1, la última coordenada sea 4 y que vaya salteando de a 0.01. Bien, entonces ahí me creo el vector z, que si se fijan me dice que tiene 301 coordenadas, la primera es 1, 1, la siguiente es 1, 0, 1, la siguiente 1, 0, 2, y así sucesivamente, y fue salteando de a 0.01. Bien, bueno, y ahora, o sea que ya tenemos definidas al menos 3 formas diferentes de construir un vector NR. Ahora podemos utilizar operaciones que trae R incorporada para trabajar con vectores. La primera operación que ya trae incorporada es la suma.
¿sí? En donde cuando yo vaya a hacer suma de vectores, R lo que va a entender es que tiene que ir sumando coordenada a coordenada. Es decir, que si yo le pido que me haga X más Y, va a decir que tiene que sumar, me va a devolver un vector en donde la primera coordenada es la suma de la primera coordenada de X con la primera coordenada de Y. La segunda coordenada es la segunda coordenada de X con la segunda de Y, y así sucesivamente. O sea que si esto está todo bien, la primera coordenada de X más Y tendría que ser 2, porque es 1 más 1, la siguiente es 4, porque es 2 más 2, la siguiente es 6, porque es 3 más 3, y la siguiente es 8, porque es 4 más 4. Bien, ahora, fíjense en que el vector Z tiene 301 coordenadas, y el vector X tiene 4, nada más. O sea que en principio nosotros no deberíamos de poder sumar esos dos vectores porque tienen una cantidad diferente de coordenadas. Vamos a probar qué pasa si queremos sumarlos con R, y va a saltar un mensaje de alarma diciendo estos dos vectores no se pueden sumar porque no tienen la misma cantidad de coordenadas. ¿Está? También me podría pasar que diga, bueno, quiero hacer al vector X, le quiero sumar un 5. O sea, X es un vector y le voy a sumar un 5. ¿Está? Fíjense que en este caso R no me respondió con un error, sino que entendió que, bueno, lo que yo quería hacer era agarrar cada coordenada de X y sumarle un 5. ¿Está? Entonces, y fue lo que hizo, ¿no? A cada coordenada de X le sumó un 5. ¿Está? Por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque quizás R entiende algo diferente de lo que nosotros queremos hacer. ¿Tá? Entonces, las reglas que conocemos de siempre tienen que seguir funcionando, ¿no? No podemos sumar dos vectores que sean diferentes, ¿tá? Porque incluso quizás quiera hacerlo en R y R me va a hacer la cuenta, no me va a saltar un error, ¿tá? Porque en este caso podría pensar que X es un vector de 4 coordenadas y 5 es un vector de una coordenada. Y sin embargo me hizo la suma igual. Bien. También podría, bueno, ya les había comentado que la función concatenar la vamos a usar en R para crear vectores, pero también me sirve para juntar vectores. Por ejemplo, supongan que yo quiero definir un nuevo vector, que se llame T, en el que quiero juntar todas las coordenadas que estaban en el vector X con todas las coordenadas que estaban en el vector Z. ¿Tá? Entonces, eso lo vamos a hacer con la función concatenar de vuelta, que va a entender, cuando yo le ponga xz, va a entender que yo quiero crear un vector más largo en donde tenga todas las coordenadas del vector x y todas las coordenadas del vector z. Entonces, si se fijan, me dice que el vector t ahora tiene 305 coordenadas, lo cual está bien, porque el vector x tenía 4 y el vector z tenía 301, y lo que me hizo fue juntar esos dos vectores. Bien, ahora también nos podría pasar que, o sea, si yo escribo al vector t en términos de cómo uno lo escribe habitualmente, que sería, es un vector que tiene 305 coordenadas, ¿sí? Por algún motivo a mí me gustaría, por ejemplo, calcular la suma de esas coordenadas. Más adelante va a empezar a tener sentido todo esto. Entonces agarro un vector y yo quiero tener la suma de todas sus coordenadas. Bueno, eso en R lo vamos a hacer con una función que se llama sum. ¿Está? La función sum lo que hace va a retornarnos la suma de todas las coordenadas del vector t. Y en este caso me dice que la suma de todas las coordenadas es 762,5. Bien, otra cosa que podríamos querer hacer es, por ejemplo, calcular el promedio de todas las coordenadas del vector t. El promedio de todas las coordenadas del vector t sería calcular la suma de todas sus coordenadas, como era 305, y dividirlo entre el total de las coordenadas, ¿no? Es justamente el promedio. ¿Está? Eso en R lo podemos hacer directamente, o sea, una opción sería calcular la suma y dividir entre 305, o otra opción es directamente usar una función que ya viene incorporada en R, que es la función min. ¿Está? La función min o promedio lo que hace justamente es calcular el promedio, como dice acá, el promedio aritmético del objeto que estamos dando, que en este caso es un vector. Entonces me dice que el promedio es 2.5, y podemos verificarlo, ¿no? Porque podemos ver si eso es cierto calculando la suma del vector t
dividido, perdón, esto era la suma del vector t, dividido la longitud del vector t. Nosotros ya sabemos que la longitud del vector t es 305, es decir, que tiene 305 coordenadas, pero ya que estamos, a veces me podría pasar que por algún motivo no sé qué longitud tiene el vector. Entonces, R también tiene una función que me devuelve cuál es la longitud del vector, y es la función length, que justamente me dice el largo del vector. ¿Está? Entonces, en este caso, el largo del vector es 305, entonces cuando yo hago esa cuenta, de vuelta me va a devolver 2.5. Bien. Bueno, y finalmente, para esta primera parte, a veces nos podría pasar que tengo un vector, porque me dieron cierta información en forma de vector, en forma de columnas, y tengo un vector, pero no me quiero quedar con todo ese vector, porque es muy largo, por ejemplo, y me quiero quedar solo con algunas coordenadas de ese vector. ¿Está? Por ejemplo, supongamos que quiero quedarme solo con las primeras 10 coordenadas del vector t. ¿Está? Eso es muy fácil de hacer con R. ¿Está? Para empezar, R entiende lo que nosotros normalmente escribimos como t sub 1, t sub 2, t sub no sé qué, como las coordenadas del vector. R entiende eso mismo, pero en términos de paréntesis recto. ¿Está? Es decir, que para R, lo que nosotros decimos t sub 1, para R lo va a entender como t paréntesis recto, t1. ¿Está? De la misma manera, si yo le dijera, bueno, me quiero quedar con todas las primeras 10 coordenadas del vector t, y eso vamos a darle un nombre, vamos a llamarle u, quiero un vector u que esté formado por las primeras 10 coordenadas del vector t. ¿Está? Entonces, eso lo vamos a hacer con el paréntesis recto, y acá le querría decir, bueno, me quiero quedar con la coordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero en vez de escribirlas todas, lo vamos a hacer directamente indicando que voy a querer las coordenadas del 1 al 10. Entonces corremos esa línea y me dice que U ahora es un vector que tiene 10 coordenadas y justamente son las primeras 10 coordenadas del vector t. También me podría pasar que yo en realidad quiero quedarme solo con las coordenadas del vector t que cumplen alguna condición. Por ejemplo, me quiero quedar solo con las coordenadas de t que son más grandes que 3. ¿Está? Eso también lo podemos hacer en R, y también vamos a usar el paréntesis recto. Voy a decir, bueno, del vector t, ahora voy a indicar con cuáles coordenadas me voy a quedar. Me voy a quedar solo con las coordenadas que verifiquen que t, o sea, que esa coordenada es más grande que 3. ¿Está? O sea que ahora entre paréntesis recto no se lo puedo poner con cuáles coordenadas, cuál es su índice, digamos, sino también con qué condición tienen que cumplir. ¿Está? Entonces, si ejecuto esa línea, me devuelve un vector b, que en este caso tiene 101 coordenadas, y que las coordenadas que me devolvió son todas las coordenadas del vector t que son más grandes que 103. Y ya me las devolvió en el orden en el que venían en el vector t. Bien, y con esto terminamos la primera parte del laboratorio.